Mauricio, con usted tal vez empecemos. ¿Cuál sería, no sé, la primera reflexión a propósito de estos detalles y del resultado, a propósito de tener una nueva mayoría ya con seleccionando a un presidente y a una vicepresidenta? Bienvenido. Andrés, buenas tardes y un gusto compartir este espacio con Gonzalo. Creo que es importante llevar un análisis de altura y principalmente basado en las normas jurídicas vigentes para tratar de entender el problema en el que se encuentra actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se viene arrastrando desde su última conformación. Han Mm. sido prácticamente 3 años en los que dicha institución poco o nada ha hecho en cuanto a los procesos de designación de autoridades, toda vez que sus tres integraciones, han sido tres en este tiempo, ni siquiera han podido ponerse de acuerdo para designar a aquellos que en periodos anteriores debían ser designados, una renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, incluso estamos a portas de la necesidad de renovar a la Contraloría General del Estado, a la autoridad de dicha institución, no se diga un defensor público eternamente encargado, Hmm. una defensoría del pueblo encargada a quien fuera secretario del Consejo de Participación Ciudadana, por citar apenas un caso, ¿no? Y las denuncias recurrentes de que esta institución está en manos de poderes político-partidistas, creo que ha quedado en evidencia durante las últimas actuaciones y esperemos que esta nueva mayoría, ya en acción, más allá de la pugna, al menos evidencie su buena voluntad de llevar a cabo las tareas pendientes. Ahora, en este contexto, me pregunto si los argumentos que se han planteado, abogado Muñoz, cree que son contundentes. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar aquellos a propósito de incumplimiento de funciones en términos generales, ¿no? Bueno, se habla de lo que ha sido súper conocido, por ejemplo, esto de suspender sesiones, de convocarlas y no hacer sesiones, de quitarles la palabra, de, en fin, una serie de no dejarlos ingresar. En fin, todos estos elementos configurarían justificativos para esta decisión de la mayoría ahora. Hola Andrés, a todas las personas que nos escuchan, igual un enorme placer compartir este panel con Mauricio. Yo creo que tenemos que ser claros en un asunto muy puntual, y es que el Consejo de Participación Ciudadana desde sus inicios es un ente que desnaturaliza todas las funciones del Estado. Uh -huh. Desde mi punto de vista, utilizar una palabra fuerte es un engendro que no tiene nada que hacer en nuestro ordenamiento jurídico. Y una cosa que es muy importante, el presidente Lazo, cuando estuvo candidato, uno de sus principales postulados fue presentar un cierto proyecto o una consulta popular Ujú. para enmendar y cambiar las atribuciones de este organismo o en su defecto desaparecerlo. Es claro que para desaparecerlo se necesita una reforma parcial a la Constitución Mm. y no puede hacerlo vía consulta popular, pero enmendarlo mediante consulta y restarle las atribuciones para evitarnos estos actos bochornosos que estamos evidenciando en este momento, sí lo puede hacer. Hemos visto que esta consulta pues se ha alargado y ya no sabemos si se va a dar o no finalmente. Con respecto a lo que estamos viendo en este momento, esto ya no sorprende a nadie, son actuaciones que lo vimos en su momento de distinta forma cuando el Consejo de Participación Ciudadana pertenecía a un partido único, y ahora lo que vemos son pugnas de poderes, a las que lamentablemente en este momento se ha sumado el gobierno nacional. Ha habido actuaciones lamentables desde todo punto de vista, justamente por el conflicto que genera la designación de autoridades como son el Contralor General del Estado. Próximamente se vendrá, por ejemplo, el procurador que es enviado a una terna del presidente, entre otros concursos. Entonces, efectivamente que pueden haber existido incumplimiento de funciones, pero desde mi punto de vista, un análisis netamente jurídico, analizando, por ejemplo, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la remoción que en muchos tipos de otros órganos colegiados regidos por el Código Orgánico Administrativo, por ejemplo, pueden darse, en este caso no cabía. Mm. Es el análisis que a mí me corresponde hacer y voy a explicar por qué. El artículo 38 detalla taxativamente, de manera taxativa, las funciones y atribuciones que tiene el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y voy a dar un ejemplo. Dice el numeral 2, designar y remover al secretario del Consejo cuando exista una causal justificada. Es decir, otorga al Pleno del Consejo la facultad de remoción del secretario. En el caso de la presidenta y del vicepresidente,
únicamente otorga la facultad de designación, no de remoción. E incluso en artículos posteriores se otorga la facultad de que en el caso de que exista una ausencia definitiva de la presidenta o presidente, es el vicepresidente quien asuma y quien se encarga de manera definitiva de asumir la presidencia, y el Pleno tiene la facultad de nombrar a un vicepresidente o una vicepresidenta. Es decir, que en este enrollo vergonzoso que se ha cometido, esta remoción también es ilegal. Caramba, increíble. Ahora bien, Mauricio, no sé si quieres acotar algo a lo mencionado, pero quisiera... Sí, sí, A sin ver, pero duda. espérame, de todas maneras quiero incorporar el elemento político, porque estamos hablando de una entidad que debería ser de participación ciudadana. Sabemos que quienes lo representan no son, pues, básicamente ciudadanos, digamos, independientes. Pero viene el otro protagonista que ya mencionó Gonzalo a propósito del gobierno. Entonces, no se trata de que ahora son buenos porque están con el gobierno, la mayoría, y antes eran malos. Es decir, la idea es que el concepto está totalmente desvirtuado, ¿no? Total y absolutamente desvirtuado. Y como si lo que ha mencionado Gonzalo no fuera suficiente, voy a poner un elemento adicional. Cuando el Consejo, en su conformación anterior, vivió un momento de pugna similar en cuanto a sus autoridades, el entonces presidente Cristian Cruz elevó a la Procuraduría General del Estado una consulta respecto de lo que se calificó como ejercicio de competencias. Y mira que Cristian Cruz parece que era un viajero en el tiempo o un visionario que pregunta a la Procuraduría lo que estamos viviendo en este momento. Mira, el punto 3 de la consulta, no me voy a meter en los otros dos anteriores que tienen que ver con la autoconvocatoria a sesiones del Pleno. El punto 3 de dicha consulta dice: ¿cuáles serían los efectos jurídicos de las decisiones y resoluciones adoptadas en una sesión ordinaria o extraordinaria autoconvocada por 4 miembros del Consejo de Participación, sin que se haya observado lo establecido en los artículos 39 y 42.5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación y el artículo 8 del Reglamento del Funcionamiento del Pleno, a la luz de lo que establece el Código Orgánico Administrativo? Y lo que responde la Procuraduría, para que veas tú, es que en definitiva es posible aplicar el COA a lo sucedido en este caso, específicamente lo contemplado en el numeral 5 del artículo 55 del COA, que dice textualmente que los órganos colegiados autoconvocados, en este caso según la consulta, tienen la posibilidad de nombrar o remover a quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección. Así es que para ponerle una cereza adicional a este pastel de enredos que nos ha metido el Consejo de Participación, hay hasta una consulta visionaria hecha por el expresidente a la Procuraduría General del Estado. Lo que va a pasar, creo, además, Andrés, a continuación, es que no va a terminar esto aquí. Con seguridad, no tengo la menor duda que tanto la expresidenta Almeida como el ex vicepresidente Rosero interpondrán acciones de protección. Habrá que ver si no caen en algún juzgado de San Borondón o en alguna provincia lejana del Oriente, para ver qué es lo que deciden las autoridades judiciales, y continuará la pugna. Cuando, ojo, y bien lo decía hace un momento el consejero Bravo, parte de este problema se origina en las normas para los concursos. Ciudadanía y Desarrollo, a finales del año pasado, presentó un documento a los 7 consejeros, no a 4 ni a 3, a los 7 consejeros, haciendo mención a la desviación de la objetividad, de la independencia y de reglas justas para procesos de designación de autoridades, partiendo del reglamento para designar autoridad en la Contraloría General del Estado. Y hago énfasis en lo mencionado por el consejero Bravo, en el sentido de que la Constitución manda, y Gonzalo no me dejará mentir, que las comisiones ciudadanas de selección actúen de manera independiente. Son procesos independientes de los del Consejo, pero en el reglamento, aprobado por la que entonces era mayoría, se decía que la secretaría de las comisiones iba a designarse a partir de una terna enviada por la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Habráse visto tanta independencia? Ahora, te cuento que tú también has sido medio visionario, porque ya la expresidenta Almeida anunció que efectivamente va a presentar una medida de cautelar, me parece, y le preguntaron en dónde.
Evidentemente, pues San Borondón, ese es el Ah, lugar, ¿no? mira tú. Allí casualmente ella pensó. Y abogado Gonzalo Muñoz, quisiera un poco retraerme a los antecedentes. Inicialmente Almeida presentó esa medida cautelar para evitar lo que estamos viviendo ahora allá en San Borondón y finalmente en la unidad multicompetente, Carly Alvarado le otorgó esa medida cautelar, pero el doctor Ulloa presentó otra acción de protección que la revocó. Y ahora viene otra que anunció ya la señora Almeida, que va a presentar otra medida. Entonces, cómo se entiende esto? ¿Cuál es el desenlace a su juicio de esto? Es una pugna de nunca acabar, ¿no? Primero se presenta una medida cautelar, se la concede. Después, de Se lo la que tengo revoca. entendido, porque no le he visto a profundidad, se presentó una medida contra otra medida. Entonces, es medio complicado el tema. Y bueno, ahorita, si se presenta, yo tendría entendido de lo que acabo de escuchar, que se presentará una acción de protección con medida Sí. cautelar, que busca suspender el efecto de lo Ujú. resuelto hoy por el Consejo, por la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habrá que ver hasta qué instancia judicial llega este tema. Entiendo que será la acción de protección hasta una instancia de apelación, pero obviamente esto desde mi punto de vista, vicia aún más o queda mal ante la ciudadanía, aún más el Consejo de Participación Ciudadana. Y esto va a un tema de fondo. El tema de fondo aquí es estructural y que deriva en lo coyuntural este momento, que siempre lo hemos tratado y que tiene que ponerse un fin. Yo sé que va a ser este momento muy complicado tratar la desaparición de este órgano. Se intentó en la legislatura Claro. pasada, no se obtuvieron los votos con la reforma parcial, pero hay que ponerle un coto en algún momento. Ya está totalmente demostrado que este organismo no ha tratado de manera correcta la participación ciudadana, que es transversal en todos los organismos del Estado. No puede concentrarse solamente en un órgano, que encima más ha estatizado la participación ciudadana, no ha luchado bajo ningún concepto contra la corrupción, que era su otro objetivo. Entonces ya no tiene una razón de ser, nunca la tuvo y la demostró aún más que no la tiene. Tenemos que ponernos realmente un objetivo claro, que es o le restamos las atribuciones y las retornamos a la Asamblea Nacional, que en conjunto con la función ejecutiva sean los encargados de nominar las autoridades de control, pero tenemos que hacerlo ya. El país no puede seguir con este tipo de desidia. Porque Mauricio, además este Consejo de Participación ha demostrado un talento enorme en cuanto a su incapacidad para organizarse, para, en fin, es que no ha hecho prácticamente nada. Todo está pendiente, no ha convocado a nada. El tema del reglamento del Contralor todavía está en entredicho. Entonces, el país no puede estar paralizado. Pues entonces, esta es una salida coyuntural a tu juicio. Era el mal menor dentro de todo. Definitivamente este es el mal menor para la salida posible de la crisis en la que esta institución ha estado, como bien lo ha mencionado Gonzalo, durante años. La última composición, producto de la novelería de ahora elegir a los miembros del Consejo mediante votación popular, nos ha demostrado que pues de independencia cero, que siempre hay intereses político-partidistas. Recordarás tú que incluso circulaban pollas con los mejores candidatos avalados Mm. por los políticos de distintas organizaciones en este país. Y pues el resultado es el que tenemos. Yo me pregunto por qué, por citar un caso, no se renovó oportunamente al Consejo Nacional Electoral como mandaba la Constitución. ¿Por qué permitimos que pase lo que pase en la Contraloría General del Estado? Si esta institución podía solucionar el problema de la subrogación perpetua desde el primer momento. ¿Por qué no hemos avanzado en cuestiones tan elementales como sobre la base de las mismas normas vigentes, que no necesitas volver a revisar y poner en vigencia, poner un titular en la superintendencia de compañías si ya tienes una terna enviada por el Ejecutivo? Así es que la inoperancia que ha demostrado el Consejo de Participación, no voy a decir ni uno ni otro nombre, Mm. ni una conformación ni otra, porque el deber es institucional. Total. El cuerpo colegiado tiene atribuciones constitucionales y en este momento hubiera sido ideal, por supuesto, ver a los 7 solucionar el problema y dar viabilidad a los procesos pendientes, pero no, tuvimos que caer además en un juego en el que una cuarta integrante de la mayoría se pasa a la minoría, forma
al más puro estilo de esas pugnas de los años 90 que no llevaron a nada, ¿no? Así es. Ahora, si es posible, incluso ahora está la cereza del pastel que tiene que ver con la iniciativa de la Asamblea a propósito de provocar un juicio político para justamente los 4 vocales de mayoría, consejeros de mayoría. ¿Cómo encaja esto en todo lo que hemos conversado, Gonzalo? Sería, sin mal no estoy, el quinto o cuarto juicio político que entra ya contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que quiero utilizar un término, ha sido un organismo de un desfile de impresentables. Que tenemos que recordar, por ahí pasó el cura Tuárez hoy, Claro, claro. procesado y condenado, que fue en su momento también objeto de un juicio político, ya no me acuerdo con cuántas personas ahí también estuvieron. Estuvo Victoria Di Sintonio, Rosa Chalá también por incumplimiento de funciones, estuvo Cristian Cruz, y, bueno, y se me están olvidando otros más. Desde mi punto de vista, el juicio político tendría que ser a la gran mayoría ya de consejeros de este momento. Ese organismo no tiene una razón de ser. Hemos visto actuaciones deplorables y lamentablemente estas actuaciones solo nos confirman una vez más la teoría que estamos comentando en este momento. La Asamblea tiene que actuar, la Asamblea no puede demorar más este juicio. Yo pienso que por más orden de prelación que exista, debería existir una prioridad, pero vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque esto va más allá de las personas y está demostrado. Tenemos que realmente fijarnos como un objetivo y quitar las atribuciones a este organismo, porque todo se concentra en designación de autoridades, y ya estamos viendo los problemas que existen en el tema de los reglamentos para los concursos. Mauricio lo ha explicado de manera clarísima, ¿ya? Adaptación de normas para que ciertas autoridades o ciertos candidatos estén mejor posicionados, y ese tipo de cosas no pueden existir. Nos quejábamos de los congresos de los 90, ¿ya? Donde muchas veces existieron conflictos para elegir superintendentes, para elegir contralores, para elegir procuradores, y Mauricio no me va a dejar mentir, y a Andrés tú tampoco. Las mejores autoridades que tuvimos, con también uno que otro sátrapa que se coló por ahí, pero fueron los mejores elegidos por los congresos, y eso no podemos negar, comparados a los señores que han sido elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los últimos años que ha existido este organismo. Entonces no es el órgano que lo nombra, está demostrado que no es así, y menos aún lo que, como hemos dicho, ha estatizado la participación ciudadana. Este será el quinto, cuarto juicio político, y seguiremos así poniéndolos cada vez que exista un incumplimiento de funciones o que varíen las mayorías dentro de este organismo, juicio político. ¿Por qué? Porque lo que se intentó evitar a toda costa fue lo que más sucedió en su momento, que se politizó y que responde a intereses políticos de manera clara. Entonces, esto tiene que acabarse lo más pronto posible. Oye, Mauricio, Gonzalo parece que no dice nada, pero cuando elige los adjetivos, vaya que espero preciso, ¿ah? Lapidario, Caramba, espero lapidario, efectivamente. Oye, Mauricio, me pregunto, ¿Contraloría podría actuar de oficio en algo en este contexto o no? ¿Tendría que esperar alguna iniciativa? O no, porque también el tema de peculado, incumplimiento de funciones podría revisar. Pero habrá que ver qué ocurre, si efectivamente hay alguna sospecha. Recordemos que ya en los últimos plenos del Consejo de Participación Ciudadana se lanzaban acusaciones de unos a otros, hasta de mal utilización de los recursos del Consejo. De pronto se caía el Zoom además y el equipo de tecnología no funcionaba y todo un relajo. Así es que veamos en qué termina. Yo creo que, como lo he mencionado, la siguiente fase estará a cargo de la justicia constitucional. Además, no se quedará en una sola instancia. Probablemente quienes se vean afectados a favor o en contra de la decisión que alguna jueza o juez de San Borondón dictaminen, se apelará y terminará en... O sea, este es un tema que no se va a resolver en los próximos días, y lo cierto es que, al amparo de esa consulta de 2019, pues el Pleno está autoconvocado, está sesionando con una nueva mayoría que es la que toma decisiones. No han perdido su calidad de consejeros, ni la señora Almeida, claro, ni el señor Rosero, ni el señor Dávalos. Pueden asistir a las sesiones, pero sí ha de ser bien feo, después de haber hecho y deshecho como mayoría, ahora ver a otra mayoría en funciones con uno de quienes les fue favorable hasta hace pocos días, ¿no? Y lo óptimo en este caso, como digo, es démosle el beneficio de la duda a esta nueva mayoría del Consejo y veamos si efectivamente
desentrampan aquello que durante todos estos meses ha estado entrampado para designar de manera definitiva autoridades de control en nuestro país. Pero Gonzalo, ¿podría suceder, pregunto, que lo que actúe en este momento la mayoría en adelante puede ser impugnado luego y decir esto no es válido y más bien empezar también una serie de gestiones a propósito de sancionar lo que decidan en este tiempo? A ver, lo actuado este momento se presume legal y legítimo. Ujú. Entonces, hasta que una jueza o un juez en este momento revoque, o ya sea una acción de protección y declare inconstitucional o, perdón, violatorio de derechos, lo actuado por el Consejo, eso no deja sin efecto los actos que actualmente están ejerciendo quien vendría a ser el nuevo presidente. Entonces, no podría alegarse eso. En este momento las actuaciones se presumen y van a ser válidas igual para un futuro, entonces eso no podría alegarse. Todas las actuaciones que están haciendo ahorita esta nueva mayoría o que tome el presidente y el vicepresidente o el pleno del Consejo por mayoría, no van a tener validez para un futuro, no podrán ser impugnadas tal vez en su constitucionalidad de si tienen efectos generales o no, pero se presumen absolutamente válidas de este momento. Ahora, lo de fondo, Mauricio, dicen que está en juego, evidentemente, lo que ya hemos mencionado, ¿no? La selección de personajes que son claves en la institucionalidad del país, a propósito de personajes que gravitan en las decisiones. En ese sentido, entonces, ¿es un juego exitoso para el gobierno a propósito de lo que ha ocurrido? Bueno, no lo sabemos, insisto, hay que ver cómo se decantan las cosas, pero yo creo que si es que efectivamente esta nueva mayoría reforma los reglamentos y hace que los concursos sean justos bajo parámetros objetivos y sin direccionamientos, no ha ganado el gobierno, no ha ganado la mayoría, sino que ha ganado el país. Los reglamentos vigentes, los aprobados por la mayoría anterior, y así lo observamos nosotros en un documento, estaban indiscutiblemente direccionados. Si no, ¿cómo te explicas tú, Andrés, o cómo se explicaría Gonzalo el hecho de que se privilegie la puntuación para quienes ejerzan la función pública respecto de aquellos que han ejercido la docencia y las actividades privadas, a pesar de tener las mismas credenciales o los mismos años de experiencia? Como he mencionado hace un momento, meten mano a través de la Secretaría en una comisión ciudadana que se estima sea independiente y que el proceso, en definitiva, incluso pase por algo que ya en periodos anteriores se reclamó de manera muy fuerte, como poner a disposición de los postulantes el banco de preguntas con las respuestas de opción múltiple, a fin de que lleguen preparaditos para el examen, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, espero yo, en función incluso de las observaciones que hicimos en su momento desde Ciudadanía y Desarrollo, puedan ser observadas ahora por la mayoría, rectificados los reglamentos y enderezados los procesos, para que al menos ganen los mejores postulantes a cada concurso. Nada nos asegura que los mejores ecuatorianos se postulen, pero que al menos de aquellos que ya se han postulado, el mejor sea el que efectivamente acceda al cargo y no aquel que por palanqueo, por simpatía partidista o por parentesco con X, Y, Z persona pueda terminar de contralor o de defensor del pueblo. Bien, el tiempo concluido. Quiero agradecerles por haber participado en este espacio. Sin duda, un galimatías. Lo que queda claro, y eso me voy a dar tiempo, algún rato que pueda, ir a conocer la oficina del presidente del Consejo de Participación, porque debe ser algo medio especial, porque para que alguien se aferre de que esta es mi oficina, es que caramba. Yo quiero conocerla algún rato, pero bueno. Pero es que el cargo, Andrés, está atado a la oficina, que veas la poca institucionalidad que tiene el país, a que necesitas sentarte en el trono de la oficina del presidente para ser presidente, ¿no? Increíble, increíble, sí, efectivamente. Qué conceptos. Pero en fin, muchas gracias nuevamente al doctor Mauricio Alarcón y al doctor Gonzalo Muñoz por habernos acompañado, esclarecernos de alguna manera este entuerto que existe en el Consejo de Participación Ciudadana. Que tengan una buena tarde. Gracias por estar. Gracias, Andrés. Gracias, Mauricio. Un gusto compartir. Un abrazo.